No sé si tú has visto la película que se llama Courageous, Valiente. Es en inglés, una película cristiana. Y un policía está a punto de hacer construir un shed, un storage, y necesita un ayudante. Y uno de sus amigos le dijo: ¿sabes qué? Te voy a mandar un carpintero, un amigo mío, se llama Javier. Y dice: mañana a las 8 de la mañana va a llegar Javier a tu casa para ayudarte. El señor está en su driveway esperando a Javier y ve que una persona con pasa ahí por su calle y él grita: Javier. Y esta persona voltea porque él se llama Javier, porque llamaron su nombre, y dice: sí, Javier, vente, ayúdame, para que vayas a ver la película después. Le dio trabajo. Llegó Javier, pero no el Javier que él esperaba. A él le había recomendado un Javier, pero ese Javier no llegó. Entonces llegó otro Javier. Asimismo le pasó al pueblo de Israel. Esperaba un libertador. Esperaba a un rey que viniera con espada y un caballo blanco a separarlos de la esclavitud que ellos tenían en Roma. Llegó el libertador, pero no de la manera que ellos esperaban que llegara. Llegó el Mesías, pero no como ellos se lo imaginaban. Y hoy vamos a ver que Jesús es su nombre, pero Cristo es su posición, es su título. Si puedes ir conmigo al libro de Juan, capítulo 1, versículo 31 en adelante. Dice así: al día siguiente, Juan estaba de nuevo ahí con dos de sus discípulos. Al ver que Jesús pasaba por ahí, dijo: aquí tienen el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos lo oyeron decir esto, dijeron a Jesús. Siguieron a Jesús. Jesús se volvió a ver que lo seguían. Les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba. Ese mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que es decir, el Cristo. Desde el Antiguo Testamento, por muchos años atrás, Isaías profetizaba de este Mesías, el Mesías esperado por el pueblo de Israel. En el versículo 1 del capítulo 42 de Isaías dice: este es mi siervo, a quien sostengo, mi escudo, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Ellos desde antes esperaban a este libertador. También Daniel, agobiado cuando estaban en la esclavitud, pedía a Dios y le decía: ¿cuándo va a llegar? Sé que hemos pecado, pero necesitamos a este libertador. Si tú abres tu Biblia, no hoy, pero entre semana, y ves al capítulo 9 de Daniel, puedes ver su oración de agonía, tratando de pedir perdón por el pueblo y diciéndole al Señor: necesitamos que envíes a este libertador. Entonces, tú y yo
vivimos en este mundo que también está lleno de opresión. Vivimos en este mundo que también está lleno de maldad. Solo abre las noticias, abre las redes sociales y verás tanto odio y tanta maldad. Si te contara los nombres que me han llamado en Facebook, si te contara las cosas que la gente hace, si vieras las noticias, abre las noticias y un asesinato acá, otro asesinato acá, una muerte aquí, guerra aquí. Y dices, ¿cuándo vamos a tener a este libertador? No sé tú si estás muy pegado o atado a esta tierra, pero sabes, tengo noticias para ti. Todas mis oraciones, casi todos los días, es: ven hoy, Señor. Ven hoy, Señor. Ven y llévanos. Ni modo, el que no esté listo, problema de ellos. Ven hoy, Señor. Ven hoy, porque hay mucha maldad. Hay mucho sufrimiento. Mucho niño siendo golpeado. Mucho dolor. Ven hoy, Señor, ven hoy. Esa es mi oración personalmente, lo admito. Porque nada más abres las noticias y ves todo eso. Así que hoy necesitamos entender que sí tenemos un Mesías, pero no lo tenemos como lo queremos. Y la pregunta para nosotros es: ¿qué es lo que Jesucristo puede hacer por nosotros? ¿Qué es lo que Él puede hacer por ti? ¿Qué es lo que Él puede hacer por mí? Con eso en mente vamos a orar. Padre, venimos ante ti dándote gracias. Gracias por la oportunidad que nos has dado de alabarte. Lo digo siempre, Señor, porque en muchos lugares las personas tienen que esconderse para alabarte, y si los descubren, les quitan la vida o los ponen en una prisión. Aquí en este país, donde tenemos la libertad para alabarte, muchos no lo hacemos. Gracias por darnos esa oportunidad, Señor. Y ahora te pido que organices mis pensamientos. Usa mis labios. Que lo que tú me has estado enseñando pueda transmitirlo a tu pueblo. Y que tu palabra, Señor, sea la que nos guíe, nos transforme, nos renueve y nos rete a poder ver no solo tu nombre, sino tu posición. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Sabes, a mí mi mamá cuando nací, no sé cuándo lo buscaron, pero cuando nací me puso por nombre Gerson. Okay. La mayoría de personas me llaman Gerson. Mi hija es la única que me dice Gerson. Pero todos los demás me llaman Gerson. Okay. Muchos me conocen por mi nombre. Y eso me identifica. Yo respondo. Cuando alguien dice Gerson y hay 2, 3 Gersons ahí, volteamos. Okay. Porque me llaman por mi nombre, yo respondo. Pero otros me llaman por mi título, por mi posición. Unos me dicen pastor, otros me dicen amigo, otros me dicen hermano. Y cuando enseñaba en el colegio bíblico me decían maestro. Esa era mi posición, ese es mi trabajo, ese es mi título. Yo no dejo de ser Gerson. Otros me llaman por los dos, por mi nombre y por mi posición. Cuando nos referimos a Jesús, el nombre de Jesús, estamos refiriendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando decimos Jesús, estamos diciendo Rey de Reyes, Señor de Señores.
Y la expresión bíblica de su nombre completo, muchos decimos el Señor Jesucristo. Algunos dicen los tres, algo otros solo dicen uno. Algo otros dicen Jesús, algo otros dicen solo Cristo. Y cada expresión tiene su propósito para describirlo a Él. Y cada descripción es única. El rol de Jesús es muy importante, pues todos esperaban a este Mesías, que es el Cristo, el ungido de Dios. Como el rey David fue ungido para reinar, el Cristo es quien les iba a liberar de la opresión romana. Ellos esperaban a este libertador. Muchos de nosotros tenemos conocimiento de Jesús. Hemos estado en la iglesia y hemos estado muchas veces en la iglesia por mucho tiempo. Pero aún así no lo conocemos. Aún así, tal vez conocemos su nombre, pero no su título. O tal vez su título, pero no reconocemos su poder. Mira lo que dice Mateo 16:13. Esta escritura es una escritura base para poder entender quién era el Mesías. Casi nadie sabía quién era el Mesías. Y Jesús les pregunta ahí a ellos. Mira, dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Te han dicho eso a ti? No, hombre, ustedes son unos fanáticos. Jesús nada más fue un hombre, tal vez un profeta o un maestro, pero no es Dios. ¿Qué es lo que dicen tus amigos de Jesús? No, hombre, ustedes están locos. ¿Qué es lo que dicen tus familiares de Jesús? Porque Jesús le pregunta a sus discípulos que lo estaban siguiendo, ¿qué es lo que la gente está diciendo? ¿Qué es lo que las redes sociales dicen? ¿Qué es lo que las noticias dicen de Jesús? ¿Qué es lo que tu círculo alrededor dice de Jesús? ¿Y qué le responden ellos? En el 14 le respondieron, unos dicen que es el Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Versículo 15, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Jesús preguntó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. Recuérdate, Pedro fue uno de los dos, su hermano fue y lo buscó y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y ahora Pedro ya había caminado con él y había conocido al Mesías. Pero aún así dice Jesús en el versículo 17, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Quiero animarte porque muchos de nosotros a veces nos desanimamos. ¿Sabes? Esta palabra hablaba mi vida porque nos desanimamos con nuestros amigos, nuestras personas que hemos estado le hablando del Señor por mucho tiempo. Nunca te canses de hablarles a las personas de Cristo. Porque Jesús mismo dijo, mi Padre los trae a mí. Nadie viene a mí por su propia cuenta, a menos que mi Padre los traiga. Y ahora aquí Jesús le dice, hey, ¿tú no sabes que yo soy el Mesías? Nada más porque tienes una maestría, un doctorado.
Tú no sabes que yo soy el Mesías porque eres inteligente. Tú sabes que yo soy el Mesías porque te lo ha revelado mi Padre. Es importante entender eso porque muchas veces nosotros no conocemos a Jesucristo. Y tú y yo debemos de ser dichosos porque Él nos ha revelado quién es su Hijo. Tú y yo que hemos entendido que Jesús es el Hijo de Dios, no lo entendimos porque somos más importantes o inteligentes, lo entendimos porque el Señor nos lo ha revelado a nosotros. Y el Señor dice, dichoso, dichoso, porque nadie nos lo ha revelado más que su Espíritu Santo. Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento, cumpliendo el plan de Dios y sus promesas. Cristo también significa el ungido, que apunta a la posición de Jesús como rey y sacerdote. Jesús es la unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él es el pegamento. Él es el complemento, Él es el cumplimiento de la promesa. Lo que se le había sido prometido a Israel, lo que se le había sido prometido, déjame decirte, al hombre desde Génesis 3:15. Cuando el hombre y la mujer pecan. En Génesis 3:15 Dios dice, Él le quebrará la cabeza a la serpiente. Ese es el Mesías que ellos esperaban. Y si estás escribiendo y te vas a ir al cielo, número 1. Entonces, ¿cómo es de que tú y yo podemos conectarnos con este Mesías prometido? Es creyendo y confesando quién es Él en nuestras vidas. A veces dejamos que todo lo de alrededor nuble lo que nosotros creemos, lo que nosotros confesamos. ¿Quién dicen ustedes que soy? Les dice Jesús. Asimismo nos pregunta muchas veces, porque la duda puede llegar a nuestra mente. La duda puede llegar cuando algo sucede en tu vida. Cuando pierdes tu trabajo, cuando pierdes tu matrimonio, cuando todo se ve acabado, puede llegar la duda, ¿será que existe Dios? ¿Será que Dios me ama a mí? Y tú debes de creer y confesar quién es Él en tu vida. Todos tenemos derecho a creer o dudar de la Biblia. Muchos de nosotros hemos dudado si Dios existe. A los 12 años de edad yo me quería quitar la vida porque Dios no existía según mi mente. A los 12 años de edad yo decía Dios no existe porque si Dios existiera no hubiera tanta maldad. Dios no existe. Y fue un debate en mi mente. Todos en un tiempo u otro dudamos si hay un Dios o no. Pero tenemos que llegar un día donde el Espíritu Santo nos revela y nos dice, ¿sabes qué? Sí existe Dios. Y cuando hacemos eso, cuando nosotros creemos y confesamos, nuestras vidas cambian. La venida de Jesús como el Mesías esperado de Israel por más de 400 años es un recordatorio emocionante que el propósito del reino de Dios será cumplido. Todos los que le esperaban cuando vino Jesús dijeron, este es el Mesías que hemos estado esperando. Este es el Rey de Reyes. Y aún ahora en nuestro tiempo, en nuestra cultura, hay muchos allá afuera que no creen en Jesús.
Si creyeran, este lugar estaría lleno. Si creyeran, no hubiera estadio que pudiera alcanzar para llenar las sillas. Si creyeran, no habría maldad. Pero hay muchos que todavía dudan de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. La palabra Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, y las dos significan lo mismo: el ungido. Y sabes, ese término aparece 500 veces en el Nuevo Testamento. Por eso Israel anhelaba y esperaba la venida de Jesús. Ellos querían a ese Mesías, pero lamentablemente a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que le recibió se le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Así que tal vez tú no tendrás sangre judía. Tal vez en Guatemala no se llegaron los judíos a regar su sangre. Tal vez tú no tendrás sangre judía, pero tú tienes la sangre del Hijo de Dios, que dijo que si tú le crees y tú entregas tu vida, tú eres llamado hijo de Dios. Jesús confiesa lo que Isaías había profetizado muchos años atrás. En Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y a liberar a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y del día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicias, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Asimismo, Juan el Bautista también decía, miren, al siguiente día en el versículo 29 de capítulo 1 de Juan dice: Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es muy importante porque muchos que lo esperaban lo reconocieron. Israel eran los únicos que esperaban a su Mesías. Ellos esperaban a un Salvador, porque ellos estaban oprimidos. ¿Esperas tú a alguien que venga y te salve? Tal vez tu depresión, tu ansiedad, tu pobreza. Tal vez un día, un año de Navidad donde has perdido mucho. Esta mañana le llamaban a mi esposa que otro de sus primos falleció en la madrugada. Hoy estamos, mañana no estamos. Tal vez no ha sido un año fácil para ti. Y necesitas a un Salvador, necesitas a un libertador, necesitas a alguien más poderoso para que libere tu ansiedad, tu necesidad. Tal vez te despidieron del trabajo. Tal vez estás enfermo. Sabes, el martes le dijeron a mi hija otra vez que va a tener otra operación, la 9ª operación en sus rodillas. Y tal vez tú dices: Señor, pero ¿qué no ya habíamos terminado con esto? ¿Qué no ya había terminado este proceso? ¿Por qué tenemos que comenzar de nuevo?
¿Sabes? Ese libertador que ellos esperaban vino aquí hace 2000 años atrás. Y cuando tú crees en el Hijo de Dios, que es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías prometido, el libertador, tú entonces decides seguirlo. Número 2, verdaderamente, no a medias. No solo cuando te va bien. No solo cuando este año estuvo de maravillas. No solo cuando tienes trabajo, no solo cuando tienes salud, no solo cuando tienes finanzas, sino que lo sigues verdaderamente en todo tiempo, aun cuando tienes que pasar por otra operación, aun cuando has perdido un familiar, aun cuando te han despedido, aun cuando tu matrimonio no esté trabajando, aun así. Si tú crees en ese libertador, Él puede rescatarte y levantarte. El Cristo ungido, como el profeta, como el sacerdote, como el rey, nos trae a nosotros beneficio. Muchos de nosotros no entendemos, no podemos llegar a entender porque no vivimos en esa cultura. Pero para poder ser sacerdote, para poder ser profeta, para poder ser rey, tenías que haber sido uno separado, otro ungido con aceite, para poder ejercer el trabajo de lo que se te había llamado a hacer, tu posición. Te lo voy a traer al 2025. Para poder ser doctor de huesos, tengo que ir y tomar un doctorado para los huesos. Para poder ser doctor de niños, tengo que hacer un doctorado para hacer medicina de niños. Para poder venderte aseguranza, tengo que ir a una clase de aseguranzas para que me den una licencia. Para poder yo ser un maestro en una escuela, tengo que ir a agarrar un certificado. Tengo que ser calificado para esa posición, y Jesús fue probado que Él era calificado para esa posición. Juan dice en Juan capítulo 1 que en el principio es el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es Dios desde el principio. En Hebreos capítulo 1 dice que Dios de muchas veces y de varias maneras habló a nosotros, a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, pero en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. En Apocalipsis 22:13 dice que Jesús es el alfa y la omega, que Él es el primero y Él es el último, el principio y el final. En Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que Jesucristo ha sido probado por años y años, ha sido debatido. Ese Mesías que Israel esperaba llegó. Ese Mesías que tú esperas está aquí. Él quiere transformar tu vida. Muchas veces como cristianos vivimos nada más por las emociones, y el enemigo trata de atacarnos de una u otra manera. ¿Sabes? Una de las semanas más difíciles para mí fue esta semana pasada, con varias noticias, varios ataques, varios dardos negativos. Y a veces dices, mejor ya no, mejor que alguien más lo haga. Y a veces hasta tu humanidad se levanta y dice, ¿por qué, Dios? A veces hasta ahora si dices, levanta a alguien más y yo me bajo. Porque no es fácil.
A veces hasta tus fuerzas se caen y dices, ¿dónde estás? Pensé que ya había pasado esta tormenta. Sabes, cuando pasas una tormenta viene otra enfrente. Pero cada tormenta sirve para ayudarte a creer en Él. Sirve para que tú verdaderamente le sigas a Él. Y número 3, para que tú dependas solo en Él. Muchas veces dependemos de nuestro conocimiento, de nuestras fuerzas, de nuestro título, de nuestra posición, de lo que tenemos o no tenemos. Y Él quiere que dependas de Él nada más. Cuando más débil estás, es cuando más cerca Él está de ti. Es cuando más Él quiere que tú te unas a Él. Jesucristo, lo he dicho, sin la crucifixión, el nacimiento de Jesús o Navidad es nomás otra celebración. Jesucristo vino, vivió con nosotros, pero sufrió una muerte de cruz para que tú y yo tuviéramos vida. Tú dices, es que no me entiende. Él vino aquí para entenderte. Él dejó su trono de gloria para que lo escupieran, para que lo humillaran, para que lo golpearan, para poder entenderte, entender por lo que estás pasando. Tú y yo debemos de depender en Él solamente. En esta Navidad, para muchos va a ser muy triste porque han perdido un familiar. Para otros han perdido el trabajo. Para otros otra enfermedad más. Pero cuando tú aprendes a depender en Él, nada de lo que venga a tu lado te va a quitar el gozo y la paz que solo Él puede dar. Él te va a dar las fuerzas. Él te puede restaurar. Pero el problema es que nosotros vivimos como el café negro. El café negro que muchos lo toman, yo no sé por qué lo toman, es amargo. Muchos de nosotros no queremos cambiar nuestra identidad, que yo quiero ser Gerson y yo no quiero que me conecten con nada más y nadie más. Así el café negro quiere quedarse negro y no quiere que le eche un poco de azúcar y crema. Pero cuando le echo un poco de leche con azúcar al café negro, cambia de color y cambia de sabor, pero sigue siendo café. Cuando tú y yo invitamos a el Señor Jesús a nuestras vidas, el Espíritu Santo que venga y empiece a mezclarse en nuestras vidas, nosotros somos los mismos, pero todo va a cambiar en nuestra vida. Yo sigo siendo Gerson, pero Gerson, el Hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo. Nadie va a cambiar quién soy, pero sí va a cambiar cómo actúo, cómo vivo. Y muchos de nosotros, lamentablemente, queremos seguir siendo café negro sin leche y sin azúcar, y no queremos dejar que el Espíritu Santo sea el que fluya en nuestra vida, que transforme nuestro sentimiento, pensamiento, nuestro corazón. Ponte de pie.
Hay un Dios que envió a su Hijo por ti y por mí. Es el Mesías esperado. Pero los judíos no se dieron cuenta quién era Él. Esperaban a un libertador que no era como ellos lo querían. Y lo único que hicieron fue rechazarlo. ¿Sabes? Muchos dicen, pero es que la Navidad o Jesucristo no nació el 24. Claro que no. O el 25 o el 26. Claro que no. Pero un día lo tienes que celebrar. La venida de Cristo Jesús a este mundo. Cuando Él dejó todo por ti y por mí. Cierra tus ojos. ¿Qué es lo que está esperando tú de Él? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Cuál es la necesidad de tu vida que anhelas un libertador? Él quiere llegar y libertar tu vida, mi vida, transformar nuestro corazón. Él quiere ser tu profeta, tu sacerdote, tu rey. Ya no me necesitas a mí, no necesitas al sacerdote, no necesitas al pastor para ir a Dios. Él quiere que vengas directamente con Él. No necesitas un intermediario, Él es el intermediario. Jesucristo, venimos ante ti, dándote gracias por tu palabra. Gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias por dejar tu trono. Gracias por ser el libertador que hemos esperado, que liberas nuestra vida del infierno y nos das una vida nueva en ti, y que un día estaremos junto contigo. Padre, gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por traernos a tu Hijo. Gracias por dejarnos ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al gran yo soy. Gracias por dejarnos y permitirnos que Él entre y more en nuestras vidas. Y si alguno acá, Señor, no lo ha dejado entrar, te pido, toca sus corazones. Si tú quieres dejarlo entrar hoy, puedes hacerlo ahí en silencio, ahí donde estás. Dile: entra a mi vida, fluye en mi vida, cambia mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor.